Vamos a ver. Ahora en el aire. Fetén, buenas noches. Hasta Madrid un abrazo, Fetén. En este segundo episodio vamos a presentar algunos pensamientos, nos vamos a relacionar dialógicamente para darle descripción y tratamiento a algunas de las temáticas. Resonancia Educativa en este podcast busca también enunciar algunas de las cualidades que algunos espíritus o humanos han podido presentar para brindar servicios por todas sus índoles, ¿no? De diferentes etapas, en diferentes momentos, han podido explorar su mundo interno, trabajar en esos ejercicios espirituales y hoy se encuentran regados por el mundo brindando distintos servicios para colaborar con la vida, con la sociedad, con el pensamiento. Y hoy voy a traer a colación una frase de Manuel Kant que toma de los pensadores helenísticos, que es apere aude, atrévete a pensar, pero no solamente a pensar. Vamos a navegar un poco por esta frase, pero también vamos a recordar un poco a Michel Foucault, que en algunos de los cursos que dio en el Collège de France, hablaba del autoconocimiento y del cuidado de sí como un binomio que podía caminar junto, pero no separado. Y entonces en estos contextos nos vamos a relacionar, repito, y le voy a pedir a Fetén que empecemos poco a poco a explorar de dónde Emmanuel Kant, de este libro que es La Ilustración, presenta esta tesis y presenta esta posibilidad para los seres humanos, que es una invitación a atrevernos, a no quedarnos solamente, como él mismo lo mencionaba, como unos menores de edad intelectual, sino que podamos asumir nuestra propia vida en nuestras propias manos y ser también partícipes de ella, en la elaboración de ella. Fetén, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí desde estas latitudes, o como diría Quevedo, aquí en la soledad de estos desiertos, con pocos pero grandes libros. Aquí Ok. nos hallamos. ¿Qué es lo último que estás leyendo, Fetén? Pues mira, estaba leyendo una cosa de Heráclito, que como el otro día creo que estuvimos hablando de él, pues estaba releyendo algunas cosas de Heráclito, sí, que siempre es interesante, ¿no? Porque te trae justamente a ese punto donde tú te referías con esa con ese sapere aude que no es más que una expresión, una locución latina, ¿no? Que luego retoma Kant, efectivamente, retoma Kant diciendo, atrévete a pensar, claro, porque si no eres un autómata, eres una cosa mecánica, que, bueno, entiendo que es como nos movemos, bueno, nos movemos, se mueve el mundo, salvo los que son un poquito conscientes de ese manejo, para estar dormidos, porque al final el sapere aude es el despierta, es atrévete a pensar, es el despierta, sal de ese sueño en el que vive la humanidad, porque está absolutamente dirigida por los planes que están ahí concebidos y que no queremos entrar ahora. Nos quedamos con el sapere aude, que es una buena forma de iniciar algo, porque pensar es querer el conocimiento y a partir de ahí, de que uno quiere algo, pues no lo busca, lo encuentra. Y en ese sentido, pues diríamos que cómo hoy día la humanidad está en esa búsqueda de algo que no sabe muy bien qué es, que intuye, como el primate que tiene inteligencia y a veces tiene luces de razón, y entonces coge un palo
para alcanzar el plátano y que caiga al suelo. O sea, nosotros también a veces tenemos luces de santidad, tenemos luces de conocimiento, pero son luces. Entonces, esas luces son las que tienen que iluminar nuestro camino. ¿Cómo tú crees que podríamos ver o cómo crees tú que la humanidad, desde tu punto de vista de trabajar con niños y de estar dentro del mundo educativo, tú cómo crees que pueden llegar, se puede alentar a que se vean esas luces? No a que se vea todo, porque todo es mucho, pero al menos que se vean esas luces en el horizonte, porque eso ya sería un buen principio a nuestro modo de ver. Pero ¿cómo crees tú que se podría formular esto? Hay un principio que en alguna ocasión platicamos, Feten, que es el principio de relación desde un mundo filosófico, y no podemos vernos quizás como entes aislados en el que podemos crear monólogos en donde el esclarecimiento puede llegar a través de ese acto de razonamiento, de raciocinio, sino que es importante que vayamos a la observación también del mundo que nos rodea y que quizás nos contiene también. Y entonces en ese ejercicio donde visualizamos aquello que nos está también autodefiniendo, podemos encontrar cuáles son las características que enviamos nosotros a ellos para que se nos pueda, en cierta medida, definir en este sentido, en el hacer y en la acción. Entonces, creo que Atrévete a Pensar tendría que ver más bien con el movimiento y no solamente como un ejercicio pasivo, donde la persona pudiese salir al mundo y comprobar primero o probarse qué es lo que el mundo ha recibido de él. Y en esa relación que se dé ese ejercicio, donde pueda notar si es lo que realmente él quiere aportar al mundo. Porque podemos pensar que para nuestros fines, nuestros ejercicios, pues son los correctos o los adecuados o la intensidad es la adecuada. Creo que la educación ha polarizado esto, ha hecho entes monolíticos, nos ha dividido, nos ha fragmentado. Sí pugna por los trabajos en masas, pero esto obedece quizás a un tono más que cultural, económico o a un trabajo en equipo realmente comunitario, porque se trabaja muy poco. No están diseñados las aulas, las estructuras, no están hechas para los reales trabajos en equipo, no se tiene el tiempo y la paciencia para poder abrir a un grupo a explorar, equivocarse. Entonces, el Atrévete a Pensar, primero yo diría que es invitarnos a la acción, no solamente a un ejercicio, un diálogo interno, sino que nos puede sacar de donde estábamos. Y creo que con eso podríamos empezar a dar el primer paso. Si bien no sabemos qué es lo que nos espera en los próximos 100 o 200 años como humanidad, pero al menos la persona en ese ejercicio ya salió del lugar de donde estaba y se relacionará con un mundo que quizás ni siquiera tenía dimensionado. Yo por ahí exploraría un tanto, Feten. Ahora, el pensamiento, tú consideras que está totalmente disasociado del sentir, como decía don Juan de la Cruz, en un alto sentir o en un alto pensar. ¿Cómo se disas, cómo se dividen, en qué momento encuentran la coyuntura o en qué momento se unen? Atrévete a sentir o atrévete a pensar. ¿Qué sería lo que le daría forma a esto? Bueno, pensar y sentir. Pensar y sentir son dos cosas bien diferentes. Esa es una dicotomía muy seria porque pareciera que el pensamiento, la razón, ¿verdad? Es la razón superpoderosa que todo lo ejecuta correctamente en función de la lógica, ¿verdad?, en la cual nos movemos los seres humanos. Pero claro, el ser humano es un puro razonamiento lógico o es un sentir. O sea, esa es la cuestión. ¿Tú qué piensas? ¿El ser humano
es un razonamiento lógico o es un logos, ¿eh? O es un sentir. Mira, biológicamente podríamos decir que es un sentir y lo asumo. Mi vida está de testigo y yo creo que también la tuya. El primer órgano vital que se desarrolla en la gestación del ser humano es el corazón. Y al corazón es al que se le encargan todo este tipo de sensaciones, que sus campos son mucho más sensibles, que no tienden al lenguaje, sino que tienden a la conexión con otros campos. Nos hace sensibles, nos comunica más allá de las palabras. Y ese músculo que luego se encarga también de formar otros órganos igual de importantes como el cerebro. Entonces yo podría decir que en un inicio y biológicamente somos un sentir. Ahora, que hemos evolucionado como raza humana, ido presentándonos a cada etapa del tiempo con diferente complejidad cerebral y que se ha comprobado que sigue en continua evolución, podríamos decir que entonces ese pensar nos ha permitido ir definiendo cada vez nuestros sentires. Y bueno, Aristóteles decía que el cerebro solamente era como una especie de radiador que enfriaba la sangre, que enfriaba el corazón. No sé si con eso que quede un poco más mi postura, no en voz de Aristóteles, sino Sí, que, bueno, no, 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 sí, sí. yo considero que el primer sonido que escuché Bueno, fue el corazón de mi madre, y no es que lo haya escuchado, yo creo más claro. bien que fue la primera vez que nuestros campos se comunicaron ya desde dos Ah, espacios. claro. Entonces, aquí el punto, Feten, es que pareciera que el piensa y el luego existe ha omitido este alto sentir que nos conecta, nos reconecta, nos hace sensibles, nos relaciona con otros campos. Y es un momento propio también en esta pandemia quizás de volver a posicionar esa facultad que tenemos. ¿Cómo podemos hacer esto, Feten? ¿Cómo Bueno, podemos considerarlo pues, importante? pues mira, yo me gustaría decir a este respecto algo que es una forma de ver esta dicotomía a propósito de lo que tú dices, en este momento además de cambio, ¿no? Favorecido por la pandemia. Em, Todas las crisis son favorables para algo. Eh, entonces, creo que cuál era qué era lo que estábamos comentando de dame el pie anterior. Sí, que en este proceso de crisis, por Sí, supuesto, sanitaria, sí, pero política, antes de que esto llegara, recordemos que había manifestaciones masivas en distintas partes del mundo y Europa se empezaba a levantar. Recordemos que antes de la pandemia, Francia cómo estaba, y México cómo estaba, y sí, Brasil cómo sí, estaba, y todo. sí, pero Entonces, este tiempo de la pandemia ya, no, pero creo que considera, sí, considera en su núcleo, te doy pie, sí, considera en no, su núcleo, es que hablábamos de el sentir sí, claro, y de la lógica. sí, 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 Y entonces yo lo que quería decir a este respecto, cuando te pedí el pie, es que creo que este es un momento post-pandémico, si se puede hablar así, ¿verdad? De, donde hay que empezar a liberar el corazón del cerebro, o sea, donde hay que empezar a liberar el sentir de la lógica de la razón. ¿Eh? Entonces hay que empezar a liberarlo. ¿Por qué? Porque la lógica de la razón es la lógica que nos ha llevado a donde estamos. ¿O qué lógica nos ha llevado a donde estamos? A ver, claro. cuando se descubrió Auschwitz, y cuando se descubrieron los campos de exterminio nazi, o sea, increíble. O sea, es decirte, la lógica de la razón, la lógica y además de esa lógica alemana, de Hegel, etcétera. O sea, ¿a dónde ha llevado todo eso? A los campos de exterminio. Por tanto, hay que liberar el corazón. Bien. ¿Y cómo se libera el corazón si está apresado, ¿verdad? Por esa lógica. Bueno, entonces aquí dialécticamente podríamos decir que se podría plantearse una lógica del corazón.
La lógica mantiene la estructura formal, y el corazón es el vacío, el caos de donde sale el orden que provee la razón. Por tanto, hay que acudir al caos del corazón, para extraer el orden de la razón. Y eso sería a través de una lógica, ¿verdad?, del corazón que te sugiere a ti. Si yo te digo la lógica del corazón, ¿qué me responderías? ¿Puede ser el corazón lógico? No hay otra manera de serlo. Y esa es una postura, o sea, es una tesis que quizás me sostenga para poder también darle lenguaje a lo que es inefable. El corazón se supone que se relaciona más allá de logos, como decíamos, pero tiene su propio lenguaje quizás un tanto o un poco explorado, ha sido poco explorado por nosotros, pero se presenta con un carácter intuitivo, digámoslo así. O sea, sí se presenta, nos advierte, nos permite percatarnos, no desde esa lógica que quizás ya tendríamos que discriminar un poco el término, porque pareciera que obedece meramente a procesos intelectuales, mentales. No, sino que bajo esa misma definición, a través de la intuición se encuentra algo que es lógico, pero que está por encima de la lógica. O sea, que la lógica en sí, con sus propios límites y fronteras, no alcanzaría a dimensionar todo lo que la intuición demanda o presenta. Tendría que deconstruirse el mismo término para ensancharse un poco más y decir cómo puedes entender, cómo lo puedes entender. ¿Cómo? Digamos que la intuición va más allá de la frontera de sucesos en términos Totalmente. físicos, ¿verdad? La intuición va más allá de la frontera y la lógica, ese muro no lo puede atravesar. No lo puede atravesar porque tiene que expandirlo. Es decir, la lógica llega hasta aquí y sucesivamente en la evolución, pues la lógica va, pero la lógica tiene un sentido totalitario, y totalizador, cuando evidentemente el infinito es más que o sea, no hay totalización del infinito, vaya. Claro, Es una claro, contra, es una, claro. claro, y que también tendríamos que remitirnos un poco a lo que decíamos en el episodio pasado del ser y del estar, porque parece que la lógica sí está ligada un tanto a la temporalidad. Nos parece lógico porque tenemos un referente histórico. Hoy nos parece lógico porque está ligado a las órdenes de este tiempo. Ahora, ese podría ser el estar en el que nos presentamos, pero esa conciencia que, o más bien el producto de nuestra intención que se puede, de nuestra intuición que se puede presentar también como un ente de conciencia, no se dualiza en el tiempo, es atemporal, es más allá quizás de los límites geográficos, no obedece a una cuestión cultural. Esto lo digo por lo siguiente, porque la lógica se somete a cualquier índole cultural. O sea, es lógico que el musulmán tenga sus prácticas, así como es lógico que el taoísta tenga sus prácticas y el chamán tenga sus prácticas, pero es lógico para ellos. Sí, No es lógico para todo el mundo. no, 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 ellos tienen la lógica no es una lógica universal, ¿eh? O sea, Claro, la claro. lógica es una forma de lógica que nos ha llevado a llegar a la Luna y a tener frigoríficos y a poder hablar y como estamos hablando ahora mismo, ¿eh? Pero esa lógica no ocupa todo la infinitud de la existencia, ¿no? Esa lógica va Claro, avanzando conforme va avanzando esa frontera de sucesos. Pero claro, esa intuición que sí es, eh, eh, que no es física, mm, va más allá de la física, va hacia la metafísica, claro. es cuántica, es cuántica, es cuántica. Entonces, esa intuición cuántica sí es la que te permite, como decíamos antes,
esos atisbos de santidad, de luz, de brillo, pues como el primate tiene esos atisbos de inteligencia, claro. Claro, porque la gente que nos escucha podría decir, ¿y ustedes en este momento a qué se están sometiéndose a un alto sentir o a un alto pensar? ¿Sí? ¿A qué obedecen sus pensamientos? ¿De dónde nacen? Porque el cerebro fue creado por el mismo corazón, digámoslo en esa lógica cronológica de quién fue el primero que constituyó todo su ente o su ser. Pero no podríamos nosotros decir que entonces el simple hecho de, de ausentarse, de estar un tanto contemplativo o de estar desprovistos de un razonamiento o de apagar nuestras voces del pensamiento o de alejarnos del tratamiento de la lengua, eso nos va a dar por ende un alto sentir. Tendríamos que decir que entonces es en el ejercicio del hombre a través de todas sus facultades donde puede encontrar quizás también voluntariamente este sentir con algo que lo conecte y lo reconecte constantemente con su vida y con el entorno, que pueda identificarse con él y que desprovea el pensamiento del pasado, del futuro y que Es que eso, solamente allí se ubique. eso es muy Sí, importante porque dices, desprovea al pensamiento del pasado y del futuro. Esa es la esencia, a nuestro modo de ver. Es decir, cuando hablamos de pensamiento, ¿qué es el pensamiento? Claro, primero que plantear, ¿qué es el pensar? ¿Qué es el pensamiento es memoria. No hay pensamiento sin memoria. claro, No hay pensamiento sin claro. memoria. Y la memoria es pasado. Eso es evidente. La memoria es pasado. Por tanto, el pensamiento se nutre del pasado. Aquí el maestro Krishnamurti es bastante más elocuente que yo. Bueno, es decir, somos producto evidentemente de la memoria y cuando don Juan habla de cortarse la historia personal, está hablando justamente de borrar, no cortarse, borrar, concretamente dice, la historia personal, está hablando de eso. Es decir, de vivir la vida, los acontecimientos, los fenómenos, vivir el instante, el aquí, el ahora, o sea, vivir la existencia, en la medida de lo posible, soltando todo el lastre que sea posible, si es que es posible soltarlo todo, que ese es el horizonte, soltarlo todo. Siempre van a quedar cosas, claro. Pero bueno, todo lo más que pueda soltar, pero aquí hay algo muy curioso. Cuando uno suelta lo negativo. Es decir, porque toda esa historia personal, todo ese pasado, también te ha aportado cosas positivas. Tienes un conocimiento, ese conocimiento no lo tendrías si no hubieses estado sometido a determinadas vivencias, experiencias. Por tanto, no todo. Ese es el milagro, soltar lo que no es válido, soltar, desapegarse de la basura, de lo que nos apega precisamente, de lo que nos apega en el mal sentido, claro, porque bueno, si no tiene el apego del amor a tu madre, pues cómo te vas a desapegar de eso. O sea, que, Claro. bien, En este caso, cuando Kant plantea este razonamiento y esta invitación al atrevimiento a pensar, él sabe que conlleva como un acto de autoconocimiento también una cierta dosis de valentía. ¿Y de claro, valentía qué? A poder caminar hacia lo desconocido, que sí que existen ciertas referencias, pero que no va a haber ninguna garantía. Y entonces la persona decide caminar sin garantías, apresando solamente el momento presente. No va al pasado para recordar que había tiempos mejores, ni va al futuro encontrando algunas expectativas. Con esto vamos a ir cerrando el episodio del día de hoy. muy bien. Y te invito, Feten, a que puedas poner en tus palabras esta invitación, atreverse a qué.
Bueno, atreverse a pensar, como dice Kant, atreverse no me gusta lo de soñar, porque eso de soñar suena un poco a lucha por tus sueños y tal, eso parece un poco, no sé, fantasioso. No, eh, busca ¿eh? la verdad de las cosas, sé impecable, como diría don Juan, y lo demás creo que se te vendrá dado. Ok. Gracias, Fetel. Venga, un saludo para Te mando un todos. abrazo, mi hermano. Abrazos virtuales para todos. Hasta luego, Fetel. Chao, adiós, adiós. Hasta luego, bye.